Buenos días, compañeras y maestra. Nosotras somos el equipo 3. El tema que nos tocó es del humano y lo comunitario. El equipo está conformado por María José, Ana Julisa, Daniela, Lisbeth y su servidora Damara. El humano y lo comunitario. Este campo reconoce que el ser humano interactúa con su comunidad mediante un proceso dinámico y continuo de construcción personal, social y de participación. Por ello, su objetivo de aprendizaje son experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permitan a niñas, niños y adolescentes favorecer progresivamente la construcción de su identidad, el sentido de pertenencia a diversos grupos, la conciencia de interdependencia, la conexión emocional y el compromiso ético para la satisfacción de necesidades humanas. Finalidades de campo. Construye su identidad personal mediante la exploración de gustos, intereses, necesidades, posibilidades y formas de entender e interactuar en diversos contextos sociales y naturales. Desarrollan sus potencialidades efectivas, motrices, creativas de interacción y solución de problemas, reconociendo y valorando y respetando las de otras personas. Promueve un ambiente de convivencia sana y pacífica entre quienes integran la comunidad educativa, identificando aquello que trastoque sus entornos. Tomen decisiones orientadas a modificar comportamientos y situaciones que violentan su integridad física, emocional y la de otras personas, y actúan en una resolución de situaciones y problemas presentes en distintos contextos, recurriendo a saberes y capacidades y habilidades que se generan a partir del diálogo familia, escuela y comunidad. El siguiente tema a abordar es especificidades del campo formativo para la fase 2. En la fase 2 de la educación preescolar se centra en el desarrollo integral de las habilidades lingüísticas y culturales en los niños. El objetivo principal es que los pequeños utilicen una variedad de lenguajes para comunicarse, expresar emociones y comprender su entorno. Se destaca la importancia de la diversidad lingüística y cultural, alentando el uso de la lengua materna y el respeto por otras lenguas presentes en su entorno, ya sea español, lenguas indígenas, de señas o extranjeras. El enfoque también abarca el lenguaje escrito de manera creativa. Se anima a los niños a explorar diversos textos disponibles en su entorno, ya sea en casa, la escuela o la comunidad. El uso de recursos personales, ya sean dibujos, símbolos o letras, se emplea como una introducción a la cultura escrita. Es fundamental respetar el ritmo individual de cada niño, reconociendo que sus aproximaciones al lenguaje escrito pueden ser diversas. En resumen, se abarca no solo el dominio de las habilidades lingüísticas, sino también el fomento de la creatividad, la apreciación de la diversidad cultural y el establecimiento de bases sólidas para la comprensión y el uso del lenguaje, tanto oral como escrito, en el proceso educativo de los niños en la etapa preescolar. Y para concluir, el último tema son los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo. Como podrá observarse, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje son un componente del currículo que permite organizarlo de manera tal que son referentes en la construcción de actividades de aprendizaje, conjuntamente con los saberes docentes, comunitarios y estudiantiles, así como el contexto escolar. Exploración de la diversidad natural que existe en la comunidad y en otros países. En el primer año, los niños aprenden a distinguir sus sentidos, los cuales, como sabemos, son el tacto, el olfato, la vista, el auditivo y el gusto. Seguidamente, empiezan a cuestionarse sobre su entorno natural, del porqué de las cosas. En empiezan a indagar sobre los cuidados que necesitan los seres vivos, comenzando por ellos mismos, preguntando el ¿por qué tengo que comer? ¿Por qué tengo que dormir? ¿Por qué soy esto? ¿Por qué soy alto? ¿Por qué soy chaparro? ¿Por qué mi color es así? ¿Por qué tengo mis ojos? ¿Por qué tengo que parpadear? ¿Por qué tengo que respirar? Y etcétera, infinidad de preguntas. Seguidamente de eso inician a preguntar por otras especies, como por ejemplo los animalitos, el por qué el perro ladra, por qué mueve la cola, por qué el gato ronronea, por qué hace miau,
así y con más animales. Empiezan a tener una opinión sobre lo que se observa y mediante lo que se observa experimentan. Por ejemplo, a veces los niños cuando ven que un adulto hace algo dicen: ¿y por qué haces eso? ¿Y para qué es eso? Y como tú le vas explicando, no, pues este lápiz se utiliza pues para rayar y dibujar y se hace así y así. Entonces él, como observa como tú lo haces, él quiere aprenderlo a hacer y quiere implementarlo. En el segundo año empiezan a describir en su lengua materna a los animales. Por ejemplo, a los bebés desde el principio empiezan de que, no, pues guau guau. Ya lo identifican como que el perro es guau guau, el gato miau miau, y sucesivamente. Algunos niños en ocasiones sí pueden lograr como que aprenderse el nombre de el animal e empiezan a describirlo, porque hay niños que no se les formula bien su habla y empiezan a tratar de decir, no, pues gato, el pero ya relaciona que es el perro, tratando de decirlo. Profundiza los conocimientos de las plantas, que en este caso puede ser una flor, puede llegar a distinguir el niño lo que es una flor, una fruta y lo que es una verdura. Y puede también describirla en su lengua. Formula una lengua materna con explicaciones sencillas. El niño comienza a platicar y a tratar de explicarte las cosas a su manera. En el tercer año empiezan a distinguir cosas como plantas y animales y ya incluso hasta el clima. En este caso, por ejemplo, pueden llegar a distinguir, por ejemplo, que la rosa y el girasol son flores, pero son diferentes. Que el león y el gato son parecidos, pero que son diferentes. El lobo, el perro, pero pueden lograr distinguirlos. El oso, el panda, incluso hasta el oso polar. El clima, si está lloviendo, si hace calor, si está nublado, etc. Saberes familiares y comunitarios que resuelven situaciones en el hogar y en la comunidad. En el primer año empiezan con las similitudes con otras familias. Los niños, al prestar atención en su casa, comienzan a ver cómo son los seres que los rodean, en este caso su familia. Y por ejemplo, si un día al niño lo dejan en casa, no sé, de la abuelita, de la tía, del amiguito, lo que sea, él va viendo cómo es esa familia también, la familia que de la que está siendo rodeado, y va diciendo, no, pues es que la tía de mi amiguito es alta y güera como mi mamá. Y es que el papá de fulanito le gusta jugar el mismo videojuego que mi hermano mayor. Y empiezan a tener esas similitudes. O por ejemplo, también pasa en el caso de que, es que mi papá se llama Diego, pero el papá de mi otro amigo también se llama Diego. Y a veces igual llega a surgir como que la confusión de que supongamos, el niño escucha de que, no, es que fíjate que Diego hizo tal cosa y que no sé qué, y el niño se mete en la conversación y dice, ¿qué? ¿Mi papá? Cuando a veces no se trata de la misma persona. El segundo punto, disfruta de las historias y mitos o leyendas. Empieza a querer de que, cuéntame tal cosa. Oye, ¿y por qué pasa tal cosa y tal cosa? Y aunque ya le hayas contado lo que él te había preguntado, a veces te lo vuelve a preguntar porque quizás le gustó mucho esa historia. En el segundo año, distingue saberes familiares y cuenta lo que le cuentan en el aspecto de que, supongamos, una historia que le gustó mucho, un cuento, lo puede llegar a compartir con otro miembro de su familia o con sus amigos. En el tercer año es cuando ya propone saberes para resolver necesidades en el hogar. Por ejemplo, mamá, quiero
una manzana. Y la mamá le contesta, no, ¿sabes qué? No te puedo dar manzana porque pues no hay. Y el niño empieza, ¿y por qué no vas a comprarla? Ve a la tienda. Él está diciendo, ¿sabes qué? Puedes ir a la tienda y comprarme una manzana. O sea, las posibilidades hay. O por ejemplo, no sé, él ve una situación en la cual sus hermanos mayores están peleando o algo así. Y él empieza a preguntar, oye, ¿pero por qué pelean? No, es que quedaba una rebanada de pizza y él se la quiere comer, pero yo también me la quiero comer. E incluso puede decir, ¿y por qué no la comparten? Bueno, en lo último, indaga por distintas fuentes de consulta. Los niños, como ya comentaba, empiezan a ser muy curiosos. Entonces empiezan a preguntar el por qué y el por qué y el por qué, cuando sienten curiosidad de algo que no saben. Y a veces escuchan algo y se sienten con esa curiosidad y preguntan. Y le pueden preguntar a mamá. Mamá les da una referencia de lo que ellas entiende ese tema. Y él, no conforme con eso, va y le pregunta a papá. Pero a lo mejor no se queda con eso y va y le pregunta a abuelito, a tío, a hermanito, o incluso ahorita que pues los niños tienen mucha oportunidad de tener acceso al internet. Los seres vivos, elementos, procesos y fenómenos naturales que ofrecen oportunidades para entender y explicar hechos cotidianos desde distintas perspectivas. En este caso, los niños de primer grado empiezan a hacer preguntas sobre los elementos naturales, que en este caso es el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y empiezan a cuestionarse del que, ¿por qué se apagó el fuego? No, pues el aire sopló. ¿Por qué no puedo tocar el fuego? Porque te quema, te duele, te arde y te vas a lastimar. ¿Por qué se siente así el agua? No, pues el agua moja, sirve para esto, sirve para el otro, la puedes consumir, se la puedes dar a los animalitos, a las plantitas. En la tierra se puede cultivar, se puede hacer esto y mediante muchas cosas, dándoles una breve explicación que sea entendible para ellos. Empiezan también a preguntar por las partes del cuerpo humano, empiezan a hacer más, porque al principio los bebés, pues cuando llevan una cierta estimulación empieza de que la cabecita, los ojitos, la naricita, la boquita, las manos y sucesivamente. Pero llega un punto en que los niños tienen más curiosidad de que, ¿qué tengo aquí? No, pues acá tienes otros huesos, se llaman las costillas. ¿Qué tengo adentro de mis costillas? No, pues tienes tales órganos, esto y esto y esto. Incluso se les va hablando un poquito acerca igual de sus aparatos reproductores y así sucesivamente. Empiezan a entender y a explicar hechos cotidianos. Por ejemplo, los niños, las situaciones que viven tanto en casa como en escuela, se les queda muy grabado y empiezan a platicar sobre ello. Por ejemplo, el niño va a la escuela y el día de hoy dos de sus compañeritos se pelean. El niño se va a acordar de eso y va a llegar a su casa y le va a decir a su mamá, mamá, Pedrito y Juanito hoy se pelearon. ¿Cómo? Sí, mamá, hoy se pelearon. Juanito le pegó a Pedrito y Pedrito se le fue encima. Y todo lo pueden ir practicando, incluso con situaciones desde casa. En el tercer año empiezan a explicar el porqué de las cosas. Empiezan a platicarlo tanto con personas de su confianza, como pueden ser alguien familiar, como puede ser un amiguito de la escuela. Oye, ¿tú sabes por qué los perros ladran? Y a lo mejor la otra persona dice, para ver qué les contesta, no. Pues mira, ellos ladran por este y este motivo y mueven la cola por este y por este y por el otro. Los saberes numéricos como herramientas para resolver situaciones en el entorno en diversos contextos socioculturales. Aquí, en el primer año, se observa la interacción con otras personas. Como sabemos, hay niños que llegan a ser muy extrovertidos
y puede entender por ejemplo, el niño va con su mamá en el camión y una señora aún se sienta al lado de él y empieza a platicarle: hola, ¿cómo te llamas? ¿Y por qué te llamas así? ¿Y quién te puso así? ¿Y por qué te pusieron así? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y dónde vives? ¿Y qué no sé qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y empiezan a indagar mucho así, teniendo una interacción con otras personas. Reconoce números. Empiezan a reconocer números y los usan en juegos. También los dicen en orden, cuentan objetos en su hogar, en el aspecto de que empiezan ya a reconocer de que hay 1, 2, 3, hay 4 manzanas en mi casa. O incluso ya llega al salón de clases y empiezan la maestra: ¿qué número es este? Ah, ese es el 1. Y no, pues ese es el 4. Aunque no se lo digan en orden, ya aprenden a distinguirlos. En el segundo año ya implica un grado de conteo pues un poquito más avanzado, en el aspecto de que ya resuelve de manera sencilla cómo se involucran los números. Con sus manitos empiezan a contar de que: ¿y cuántos años tienes? No, pues yo tengo tantos años, y levantan la cantidad de dedos. ¿Qué número es este? Ah, ese es el 1. Y no, pues ese es el 4. Aunque no se lo digan en orden, ya aprenden a distinguirlos. En el segundo año ya implica un grado de conteo pues un poquito más avanzado, en el aspecto de que ya resuelve de manera sencilla cómo se involucran los números. Con sus manitos empiezan a contar de que: ¿y cuántos años tienes? No, pues yo tengo tantos años, y levantan la cantidad de dedos. O incluso pueden decir: ¿y cuántos años tenías antes? Y pueden empezar a restar, bajan o sea, supongamos, si tienen 4 años, van a decir: no, pues yo antes tenía 3, y bajan un dedo porque saben cuánto es la cantidad del número 3. O si tienen 3, ¿y cuántos vas a cumplir? Voy a cumplir 4, y los suman. En tercer año les es más fácil ordenar en serie e intercambian sus saberes numéricos con los demás. Desplazamientos y recorridos en diferentes lugares de su comunidad que implican el reconocimiento de las formas y el dominio del espacio a partir de distintos puntos de observación. En el primer año, el niño recorre los puntos que ubica, por ejemplo, de su casa a la tienda, o de si su abuelita es su vecina, y ya sabe cómo llegar hasta su casa. Usa materiales para representarlas. Por ejemplo, ¿han visto los juguetes de Lego que van armando, que son unos bloques grandes? Empiezan a hacer montañitas y las hacen en fila, de que aquí es que esta es mi casa, y esta es la casa de mi amigo Juan, y esta de acá es la casa de mi abuelita. Empiezan a representarlas de esa manera, construyendo escenarios y ubicando personas, objetos. Bueno, pues yo le hablaré del tema de magnitud, de longitud, peso, capacidad y tiempo en situaciones cotidianas del hogar y del entorno sociocultural. Se dice que este estima de manera perceptiva la longitud de dos objetos y dice cuál es el más largo o corto. También dice que estima y expresa si un camino es más largo o corto que otro y usa la información para tomar decisiones. Como otro punto, también compara la longitud de dos o más objetos de uso cotidiano de manera directa o por superposición, contrasta sus ideas con sus pares. También estima si un lugar está más cerca o lejos que otro y propone formas de medirlo para comprobarlo. Como otro punto, también se podría decir que estima y compara la longitud de dos o más objetos con apoyo de un intermediario
y expresa en su lengua materna y con sus palabras cuál es el más largo, más corto, más ancho, más angosto o si son iguales. Y contrasta también sus ideas con las de sus pares y las representa. Como otro punto sería la clasificación y experimentación de objetos y elementos del entorno que reflejan la diversidad natural y cultural y artística de la comunidad o región. Dice que identifica de manera intuitiva la forma en que se organizan dos objetos en su hogar y escuela, lo que hay en la cocina, en la sala, en el espacio de la escuela, entre otras cosas. También compara, organiza lo que son los elementos del entorno, como objetos, artesanías, de acuerdo con uno o dos criterios definidos con sus pares. Por ejemplo, sería el color, la forma, el tamaño, la textura, el uso, etc. También dice que recolecta objetos y elementos de su entorno para observarlos. También se pueden hacer preguntas y explorar sus características y comportamientos. También dice que usa material de arte para presentar de manera creativa las características de los elementos y objetos que tienen en el entorno. Como otro punto serían las características de objetos y comportamientos de los materiales del entorno sociocultural, que por ejemplo es donde se observa y explora los materiales con los que tenemos los objetos a través de juegos, actividades diversas, así como experiencias y recursos artísticos. También se dice que reconocen en los objetos y elementos algunas características de consistencia, la forma, tamaño, color, textura o maleabilidad, y si provienen de la naturaleza o los fabricó el ser humano. Esto es casi igual como la clasificación y experimentación. Por estas son las características que pues se debe tener. Y pues como último punto serían los objetos y artefactos tecnológicos que mejoran y facilitan la vida familiar y de la comunidad, que por ejemplo sería que se usa en su vida diaria, juguetes y artefactos tecnológicos que se encuentran en su hogar o escuela. También se puede decir que es donde se observa con detenimiento, cómo se usan, por ejemplo, los carritos, los muñecos, las tijeras, las mecedoras, utensilios de cocina, entre otras cosas. También dice que pues en la primera etapa o el primer año también plantea ideas acerca de cómo cree que funcionan los juguetes o artefactos tecnológicos que pues tienen en su hogar, en la escuela. También se aprende como que a usar de manera creativa y artística los juguetes, objetos y artefactos. También, ya en el tercer año o la tercera etapa es donde imagina y propone con sus pares nuevas formas de usar los objetos y artefactos tecnológicos y los aprovecha de manera sustentable para cuidar su medio ambiente. Por ejemplo, aprender a usar una cuchara pues para comer, medir los ingredientes o remover tierra para sembrar. También en la tercera etapa se podría decir que reconoce que las personas utilizan diferentes objetos o artefactos tecnológicos para como que desarrollar un oficio o pues hacer una profesión de ello, para que así le beneficie a la comunidad. El estetoscopio, mangueras, podadora o ambulancias pues se ven de ellos. Muchas gracias por su atención.